saludo para todos. En el encuentro anterior estuvimos hablando de las reacciones químicas y la velocidad a que ellas se desarrollan. Hoy vamos a estudiar un tipo específico de reacciones químicas, pero en este estudio vamos a consolidar los aspectos, algunos de los aspectos que estudiamos en el encuentro anterior. Veamos cuál es el tema propuesto para hoy. Lección 3 de la unidad 3. Reacciones de oxidación-reducción. Para comenzar el estudio de las reacciones de redox o de oxidación-reducción, vamos a realizar un experimento que deben observar atentamente, puesto que va a ser este experimento prácticamente el centro de nuestro encuentro. Aquí dispongo de una tira del metal magnesio. Podrán observar que tiene algo característico en los metales, que es el brillo metálico. No obstante, fíjense en esta otra tira de magnesio, que no tiene el mismo aspecto. ¿Qué sucede? Esta tira de magnesio, que lleva tiempo guardada, se ha ido oxidando. Quiere decir, ha ocurrido una reacción química, pero extremadamente lenta. El metal ha tomado una tonalidad opaca y en algunas partes se observan algunos puntos blancos, o sea, se está formando una nueva sustancia. Para poder hacer el experimento de hoy, con esta tira de magnesio ha sido necesario previamente lijarla, es decir, pasarle una lija, le pasamos una lija y entonces tenemos el metal una vez que se le ha quitado la capa de óxido. Este no es el centro de la reacción, el centro de la reacción es tomar esta tira de magnesio, sujetarla con una pinza y entonces la vamos a hacer reaccionar con el dioxígeno que se encuentra en el aire. Si decimos que el magnesio va a reaccionar con el dioxígeno, pues la reacción debía haber ocurrido ya. El dioxígeno está en el aire, el magnesio está aquí. Las moléculas de dioxígeno están chocando con el metal magnesio, pero la reacción no ocurre. ¿Qué falta? Probablemente sea la temperatura. Vamos entonces a darle calor al magnesio, tratar de encenderlo y ver si se produce alguna reacción. Veamos. Y estoy seguro que pudieron observar perfectamente esta reacción. Miren lo que quedó de la tira de magnesio, que era semejante a esta otra que está aquí. Solo quedó este polvo que está aquí encima de la mesa y que es el producto de esta reacción. Ahora se los voy a mostrar. Este polvo blanco que tenemos aquí en este vidrio de reloj es el producto de la reacción, que no es otro que el óxido de magnesio. Vamos a pasar entonces a estudiar con detalle esta reacción química y sobre ella estudiar todo lo referente a las reacciones de oxidación-reducción. Ahí tenemos la reacción química que acabamos de hacer, representada por medio de una ecuación. Tienen ahí el magnesio reaccionando con el dioxígeno, forma el dióxido de magnesio y fíjense que a la derecha hemos colocado delta H menor que 0, indicando que esta reacción, como ustedes también pudieron observar, es una reacción exotérmica. Encima de cada uno de los símbolos o fórmulas de las sustancias que aparecen en la ecuación,
están colocados los números de oxidación. Recuerden que cualquier sustancia simple, el número de oxidación de sus elementos es 0. Y en el óxido de magnesio, que es un compuesto iónico, el magnesio tiene número de oxidación 2 más y el oxígeno número de oxidación 2 menos. Si vemos por separado qué le ocurrió a cada uno de los reaccionantes, tenemos primero, haciendo referencia, fijándonos solamente en el magnesio que está con forma de metal en el primer miembro de la ecuación se ha transformado en iones magnesio, pero además está escrito a continuación más 4 electrones, lo cual quiere decir que ese magnesio ha perdido 4 electrones. Si se fijan también, 2 átomos de magnesio pierden 4 electrones, por lo que pudiéramos decir que un átomo de magnesio ha perdido 2. Aquí está el total de lo que ocurrió. Pero en el dioxígeno también ocurrió algo. El dioxígeno gana 4 electrones y se convierte en 2 iones óxido. Cada átomo de oxígeno también gana 2 electrones, pero como la molécula de dioxígeno tiene 2 átomos, el total de electrones ganados son 4 y se forman 2 iones óxido. En esta reacción, como pueden ver, hay una pérdida de electrones por parte del magnesio y una ganancia de electrones por parte del dioxígeno. Vamos ahora a estudiar esta reacción con más detalle. Otra vez nuestra ecuación. Ahora fíjense, un átomo de magnesio 1 se convierte en el ion magnesio por pérdida de 2 electrones. El número de oxidación del magnesio pasa de 0 a 2 más, es decir, aumenta el número de oxidación por la pérdida de esos electrones. ¿Qué pasó con los átomos de oxígeno? Cada átomo de magnesio pierde 2 electrones. Quiere decir que el magnesio se oxida. En los átomos de oxígeno debe haber pasado algún proceso de oxidación-reducción, pero aquí, ahora, en esta ecuación del magnesio, completamos, como habíamos visto en la lámina anterior, 2 iones magnesio da, o 2 átomos de magnesio producen 2 iones magnesio y 4 electrones. Es decir, doble cantidad de magnesio, doble cantidad de iones y doble cantidad de electrones. Un átomo de oxígeno gana 2 electrones y produce el ion óxido. Cada átomo de oxígeno gana 2 electrones, se reduce. La reducción es la ganancia de electrones. Pero fíjense que en el dioxígeno hay 2 átomos de oxígeno. Por tanto, en la reacción intervienen 2 átomos en forma de una molécula de O2. Y por tanto, la ganancia de electrones es 4, el doble, y se forman 2 iones óxido. De esta forma, hemos dividido una ecuación representativa de una reacción de redox en 2 semiecuaciones. Por una parte, el magnesio pierde 4 electrones en total y por otra parte el dioxígeno gana 4 en total. Un átomo gana electrones, otro los pierde. Pero el número de electrones ganados por una sustancia y el número de electrones cedidos o perdidos por la otra, fíjense que es el mismo. 4 electrones se ganan, 4 electrones que se perdieron. Se transfirieron, en este caso, del magnesio al dioxígeno.
pueden observar qué útil es un experimento tan sencillo para comprender una serie de conceptos que son un poco complejos. No obstante, vamos a seguir profundizando, porque es el objetivo de nuestra clase, en estos conceptos de oxidación-reducción. El proceso de oxidación-reducción, que también se llama redox abreviadamente, lleva implícita la oxidación de una especie química, esto es ion, átomo, molécula, de forma simultánea con la reducción de otra. Es decir, no puede haber oxidación si no hay reducción y viceversa. En este proceso, es decir, el proceso de redox, el número de electrones perdidos por una especie química es igual al número de electrones ganados por la otra. La oxidación es la pérdida de electrones por una especie química, lo que trae como consecuencia un aumento en su número de oxidación.
La reducción, es decir, lo contrario, es la ganancia de electrones por una especie química, lo que trae como consecuencia una disminución en su número de oxidación. Aunque hemos estudiado los dos procesos por separado para poderlos comprender, les recuerdo que es un proceso simultáneo. En una reacción de redox, la sustancia que se oxida, es decir, la que aumenta su número de oxidación, es el agente reductor, porque al oxidarse provoca que la otra sustancia se reduzca. En una reacción de redox, la sustancia que se reduce, es decir, la que disminuye su número de oxidación, es el agente oxidante, porque al reducirse provoca que la otra sustancia se oxide.
Y una vez estudiados estos conceptos fundamentales de redox, ¿qué tiempo suficiente han tenido para poderlos anotar por la importancia que tienen ellos? Vamos a continuar hablando sobre agente oxidante y agente reductor. Ahí tenemos nuestra ecuación de nuestro experimento. El magnesio reaccionando con el dioxígeno, formando el óxido de magnesio y con un desprendimiento de calor. Sus números de oxidación, recordamos el magnesio de 0 a 2 más, el átomo de oxígeno de 0 a 2 menos. Fíjense, de 0 a 2 más, el magnesio. Aumento del número de oxidación, el magnesio se oxida y por tanto en esta reacción es el agente reductor. Mientras tanto, el oxígeno, su número de oxidación varía de 0 a 2 menos, por lo que el dioxígeno se reduce, es el agente oxidante. Fíjense que, aunque el átomo de oxígeno es el que gana los 2 electrones, este oxígeno se encuentra en la molécula dioxígeno y la sustancia como tal es la que se denomina agente oxidante o agente reductor. Y si tenemos la ecuación química de una o varias reacciones y queremos saber si es de redox o no, ¿cómo logramos determinar esto? La primera ecuación que les mostramos. Fíjense, vamos uno por uno. Sodio en los reaccionantes, número de oxidación 1 más, lo mismo en los productos. Oxígeno, número de oxidación 2 menos, lo mismo en los productos. Hidrógeno de forma semejante y cloro de forma semejante. Los números de oxidación no cambiaron. ¿Cómo clasificamos esta ecuación entonces o esta reacción química? Esta es una reacción no redox. No hay variación en los números de oxidación. Y esta otra reacción, fíjense que le vamos a dar la ecuación química y los números de oxidación. Veamos ahora. Cobre, número de oxidación 2 más en los reaccionantes. Y en los productos, el número de oxidación del cobre es 0. Ya aquí hay un cambio, debe haber otro. Vamos a continuar buscando. La reacción es una reacción de redox. Hay cambios en los números de oxidación. El cobre varía su número de oxidación de 2 más a 0. Y el zinc desde 0 a 2 más. Como hay cambios en los números de oxidación, esta reacción es una reacción de redox. En esta reacción de redox, el cloruro de cobre 2 es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque contiene el ion cobre 2, que es el que se reduce. Como el ion cobre 2 se reduce, pues este agente o este ion cobre 2 es el agente oxidante, es decir, provoca que el zinc se oxide. Por otra parte,
El zinc es el agente reductor. ¿Por qué? Aquí sí el zinc está solo en una sustancia simple. Su número de oxidación cambia de 0 a 2 más. Este zinc se oxida. Podemos entonces responder, el zinc es el agente reductor porque el zinc se oxida hasta ion zinc 2 más, es decir, aumenta su número de oxidación. Y ahora quiero presentarles un material de video donde vamos a ver dos reacciones químicas. Y una vez visto este video podremos decir si las reacciones producidas son reacciones de redox o no redox. Sin más, les presento este material. Un átomo de sodio tiene un electrón de valencia. Su diagrama de nivel de energía se parece a esto. Se requiere muy poca energía para perder ese electrón. La capa exterior ahora se encuentra llena. Se formó un ion de sodio positivo más pequeño que el átomo. Del otro lado de la tabla, un átomo de cloro posee 7 electrones de valencia. Se libera energía cuando gana un electrón y llena su capa de valencia, formando un ion de cloruro negativo. Cuando se unen el sodio y el cloro, uno libera un electrón, el otro acepta un electrón. Reaccionan produciendo un sólido cristalino, sal. Se involucra la energía tal como lo demuestra Don Showalter. Ahora, ¿qué ocurriría si mezcláramos sodio, que quiere perder un electrón, con cloro, que quiere adquirirlo? Vamos a observarlo. En este tubo de ensayo hay gas de cloro. ¿Ven el color verde que hay acá? Es un gas casi venenoso. Así que lo que deseo hacer es calentar un pedazo de metal de sodio. De modo que voy a colocar un pedazo en esta cuchara de vidrio. Lo voy a derretir un poco, lo dejo en el fondo bien derretido. Y lo coloco acá y veamos qué pasa. Esta es una buena reacción, ¿no? Mucha luz, se vuelve cada vez más intensa. Se está formando un polvo blanco. Y seguramente la reacción libera mucha energía. Ahora, una vez que se aplaca, veamos lo que forma. Hay una sustancia cristalina blanca que se formó en el extremo del tubo. Es cloruro de sodio, sal de mesa común. Lo que hicimos fue tomar dos elementos que son peligrosos y los combinamos en una sustancia esencial para la vida. Ahora vimos un poco acerca de las uniones de nitrógeno, cómo se combinarán dos átomos de nitrógeno para formar una molécula N2 estable. Ahora el yodo, un miembro de la familia de los halógenos, también formará una molécula diatónica estable. Van a pensar que los electrones en el átomo de nitrógeno serían fácilmente compartirlos con 3 yodos, y tienen razón. Esta pequeña pila amarronada que ven enfrente suyo es nitrógeno triyodo, nitrógeno unido con 3 átomos de yodo. El nitrógeno no necesita demasiado aliento para volver a su forma elemental, N2, y cuando realiza eso, muchas veces la energía que se libera es sorprendente. Déjenme mostrarles. Me voy a proteger los oídos con algodón y voy a iniciar esta reacción con el roce de una pluma. Vamos a observar. ¡Epa! ¡Qué reacción!
El nitrógeno triodo se convirtió en N2 y yodo 12. ¿Vieron la nube de yodo púrpura que salió? Ahora, esta fuerte tendencia del nitrógeno a formar esa unión N2 tiene muchas aplicaciones. Bien, espero que hayan disfrutado de este material, reacciones químicas no comunes y difíciles de hacer en un laboratorio. Les quería también llamar la atención de que estas dos reacciones, por supuesto, ustedes habrán identificado que son de oxidación-reducción, pero en la segunda se da un caso muy particular. Una misma sustancia, el triyoduro de nitrógeno, es agente oxidante y agente reductor, porque contiene al átomo que se oxida y al átomo que se reduce. Cualquier dificultad la pueden discutir entre ustedes y seguramente con la ayuda de su facilitador. Una vez planteados estos experimentos, concluidos nuestros conceptos y el estudio bastante dinámico de los procesos redox, les propongo recordar lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Las reacciones químicas pueden ocurrir con cambios en los números de oxidación, redox, o sin variación en ellos, no redox. Los números de oxidación en las reacciones de redox cambian debido a la pérdida o ganancia de electrones. La oxidación es el aumento del número de oxidación por la pérdida de electrones.
La reducción es la disminución en el número de oxidación por la ganancia de electrones. La oxidación y la reducción forman parte indisoluble del proceso de redox. El número de electrones perdidos por una especie es igual al de electrones ganados por la otra. En una reacción de redox, la sustancia que se oxida es el agente reductor y la sustancia que se reduce es el agente oxidante. En el agente reductor aumenta el número de oxidación, mientras que en el agente oxidante disminuye. Y no queremos concluir nuestro encuentro sin proponerles antes una actividad independiente. Dadas las ecuaciones químicas siguientes, ahí la tienen en pantalla, y encima de cada elemento colocado el número de oxidación correspondiente a cada uno de ellos. Primero, clasifica cada una de ellas en redox o no redox. Justifica tu respuesta. Segundo, en la reacción de redox, identifica al agente oxidante y al agente reductor.
Y con la seguridad de que este encuentro les ha sido agradable y ha contribuido a aumentar sus conocimientos, me despido hasta nuestro próximo encuentro.